Hola, buenas tardes. Voy a exponer mi proyecto de estadística, el proyecto 2. Mi nombre es Juan José Ruiz Arias y voy a mostrar las gráficas que obtuve como reproducción del artículo Where are the particles when the box is hot. Entonces, las primeras imágenes corresponden a estas tres y lo que se puede ir notando es que a un mayor incremento de la temperatura, en este caso no es tiempo sino temperatura, la densidad de probabilidad se vuelve uniforme en la caja. En este caso quise dejarlo solo hasta esta cantidad de iteraciones con el objetivo de ver la naturaleza ondulatoria de la formulación. Esa naturaleza ondulatoria es justamente esta que está aquí, en la que se representa este seno, y por eso es que aparecen estas oscilaciones aquí. Aumentando el número de iteraciones, entonces se obtiene una uniformidad. Lo que se hace notar aquí es que, por ejemplo, en nuestro primer caso, lo que nosotros tenemos aquí es la densidad de probabilidad termalizada versus una posición en la caja. En nuestro caso la variable está siendo una variable adimensional y es la posición L, que es la longitud de la caja. Entonces lo que podemos notar es que al principio el punto más probable en donde se encuentra la partícula es en el centro de la caja. Luego podemos ir viendo que a medida que uno aumenta la temperatura para T igual a 10 va a ser esta distribución de probabilidad, y luego esa distribución de probabilidad disminuye, pero se hace más uniforme, en el sentido que, por ejemplo, aquí va a haber menos oscilaciones. Entonces también es de notar que aquí llega hasta 1.4, pero acá llega más alto. Hay unas zonas muy interesantes que se denominan las boundary layer y son estas zonas señaladas en donde se encuentra que prácticamente siempre, que absolutamente siempre, según el modelo, las paredes de esa caja son un pozo de potencial infinito, de altura infinita. Entonces siempre la función de onda y la densidad de probabilidad se anula. Ese es el boundary layer. Y luego lo que nosotros vemos es que ese boundary layer, justamente esa distancia pequeña que es de acá a acá, se puede obtener de esa capa, esa boundary layer se puede obtener si nosotros vemos qué relación hay entre la temperatura y ese espesor de esa pequeña capa. Entonces, entre mayor sea la temperatura, más pequeño es la capa que se obtiene como capa límite. Entre las primeras reproducciones del artículo nosotros encontramos de que primero modelamos unas partículas sin spin. El primer caso son bosones, es decir, no cumplen el principio de exclusión de Pauling. Entonces el punto más probable en donde se encuentran la partícula X con la partícula Y es en el centro de la caja, ¿cierto? En este caso este eje es para una partícula, este eje es para la posición de la otra partícula, y la rejilla del plano X1, X1, X2 son las posiciones pues de las partículas, y en el eje Z nosotros tenemos la densidad de probabilidad. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos ambas partículas, ambos bosones en el estado estacionario, sino que lo tenemos en el estado en un estado excitable, N2? Entonces vemos que aumenta la complejidad del patrón y van a empezar a haber zonas en donde es predilecta la posición donde la densidad de probabilidad es mucho mayor. Aquí estamos sin spin. También es de notar que sin spin siempre hay un piso cero del boundary layer acá en las esquinas, ¿cierto? Siempre se conserva. Ahora, si nos preguntamos qué pasa con más de 3 bosones, nosotros tenemos un problema de ellos es el problema geométrico. El hecho de que si nosotros antes teníamos el eje X1, X2, y si pusiéramos en el Z el X3, entonces no podríamos representar la variable que queremos medir, ¿cierto? Porque solamente tendríamos las posiciones de las partículas y no tendríamos cómo graficar este PB. Eso me llevó entonces a buscar en la literatura cómo lo habían resuelto. Entonces vamos a ver. Lo otro es que tenemos una limitación por el hecho de que el modelo que estamos usando hasta el momento, propuesto en el artículo, se basa en que entre las partículas no hay una interacción.
es decir, N1 y N2 son independientes y no hay un término cruzado que relacione la energía de ambas. Entonces, si quisiéramos meter una tercera, sería asumir que ellas no interaccionan. Entonces encontré del 2008 que se había tratado el problema de 3 bosones a baja energía con implicaciones en las diluciones de Bose-Einstein, en el condensado de Bose-Einstein. Entonces lo que se encuentra allí es que se tiene que, por ejemplo, para 3 bosones se va a empezar con otra teoría. Lo que ellos hacen es un tratamiento de revisar una teoría que se llama la teoría de potenciales resonantes, y se trata de que si uno tiene 3 bosones, uno va a asumir que 2 de ellos crean una interacción binaria resonante, y si hay un tercero, uno va a esperar la interacción que hay entre esa resonancia binaria y un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se dieron cuenta de que esa resonancia, cuando es muy estrecha, es porque se encuentran ligadas esas partículas. Esas resonancias estrechas tienen la peculiaridad de que se tratan de energías negativas, porque son más estables las partículas cuando están enlazadas entre ellas que cuando se encuentran separadas. Entonces, lo que encuentran acá en el 2008 es que uno puede clasificar esas interacciones, pueden verse descritas entre resonancias que son estrechas y resonancias que son largas. ¿Qué es lo que pasa? De que eso es útil en los condensados de Bose-Einstein, en este caso para bosones, por el hecho de que se puede controlar la naturaleza de los condensados siempre y cuando uno tenga, por ejemplo, control sobre esa resonancia de acople que hay entre 2 de ellos, ¿cierto? Este es el modelo para intentar explicar eso. Entonces, ese fue un abordaje, y lo otro es que empieza a aparecer algo muy interesante que mencionan acá, y es que se llega a una resonancia Feshbach. Esa resonancia Feshbach se trata de que cuando hay muy bajas temperaturas, esas resonancias de acople que ya teníamos antes van a tener un número infinito de combinaciones entre ellas. Entonces lo que demuestran es que matemáticamente empiezan a aparecer en las resonancias de Feshbach un número infinito de uniones para poder hacer el modelo. Lo otro es que cómo logramos nosotros visualizar ese gráficamente, cómo intentamos visualizar gráficamente 3 bosones, la interacción de 3 bosones. Entonces acá utilizan una estrategia que es la de interacciones delta. Entonces con funciones delta plantean un potencial. Ese potencial lo que hacen es que empiezan a formar parejas. Entonces el potencial que meten en el hamiltoniano, empiezan a formar parejas X y J, y luego de eso ellos empiezan a tratar las interacciones, por ejemplo, entre 3. Esta es la interacción que hay entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este punto va a estar modelado la relación entre 1 y 2, pero luego esa relación de estos dos, cómo se relaciona con la relación del 2 y el 3, y cómo se relaciona con la del 3 y el 1. Entonces lo que se nota acá es el patrón de interferencia que se da entre esos 3 patrones. Entonces las zonas donde hay mayor densidad de probabilidad son estas zonas donde tienen la línea. Este me pareció una forma muy recursiva de notarlo. Ahora, para el caso de los fermiones, nosotros sí tenemos el principio de exclusión de Pauli. Entonces encontramos que en las posiciones X y Y no pueden haber 2 fermiones. En este caso estamos sin temperatura. Entonces si están en el estado base, ellos dos van a aislarse, pues digamos que a un lado y a otro lado de la caja, y no se va a encontrar en el eje X. Pero si uno de esos fermiones está excitado, vemos que también sigue conservando la prohibición de ubicarse en la línea X igual a Y. Ahora, ¿qué pasa si metemos 3 fermiones? Si metemos 3 fermiones, estuve buscando en la literatura y reportan que se da un efecto muy interesante que se llama el efecto Efimov. Entonces ese efecto Efimov
se da en este caso para dos dimensiones en un plano, y lo que se nota es que hay un número infinito de estados ligados entre esas tres partículas, en este caso esos tres fermiones, a muy bajas energías. Entonces todo esto es a muy bajas energías, a pocos Kelvin. El efecto super Efimov, perdón, el efecto Efimov lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, en estructuras bidimensionales uno puede decir que aparecen una cantidad infinita de estados ligados entre esas tres partículas, siempre y cuando haya muy baja temperatura. Si bien este efecto de Efimov no está del todo estudiado, es relativamente reciente, lo que se ha visto es que, por ejemplo, esos estados ligados tienen también energías negativas, tal como sucedía con los bosones. Se encuentran ligados y hace que esas ligaduras entre esas dos partículas sean más estables que si ellos se encontraran solas. También estuve buscando qué pasaba si metía un tercero y se tiene entonces una descripción universal de la componente dos dimensional para fermiones. Entonces, bueno, luego, si la caja se encuentra a una temperatura, si uno empieza a aumentar la temperatura, en este caso es con T igual a 10, en nuestro caso con la selección de la variable dimensional, la temperatura para T igual a 10 en la que ocurre estas simulaciones, vemos que empieza a haber un levantamiento en este caso de los bosones para N1 y N2, y sigue habiendo un levantamiento en X igual a en X1 igual a Y1, ¿cierto? En la recta. Pero en el caso de los fermiones se sigue respetando el principio de exclusión, en el hecho de que acá nosotros tenemos una 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros teníamos antes que se daba esto, ¿cierto? Había una prohibición por principio de exclusión, pero cuando se tiene en cuenta la función de onda completa, es decir, la componente espacial y la componente espinorial, vemos que sí hay una posibilidad de que existan, una posibilidad no nula de probabilidad de que sí existan fermiones que ocupen la misma posición. Ahora bien, para que ello ocurra debe darse que sea una espina arriba y una espina abajo. Lo que vemos también es que cuando nos salimos del estado base, ahora este ya es el estado excitado, en donde una de las partículas fermiónicas está en N1 y el otro está en N5, aquí estaban en N1 y acá ya están en N1 y N5, vemos que también se empieza a hacer más laxo el hecho de que no puedan coexistir en un mismo nivel, porque en una misma posición, porque mire que acá ya en el centro hay una densidad de probabilidad no nula. Ahora, si uno se plantea qué cosas ocurren si nosotros pegamos dos cajas, en este caso nosotros teníamos una sola, pero podemos pensar en que acá tenemos una caja y en esta zona 3 tenemos otra caja, y que el potencial que hay entre ellas sea un potencial no infinito, con el objetivo de que nosotros podamos tener efecto túnel. En este caso nuestra discusión se centraría en que la función de onda ahora va a quedar en términos de un decaimiento según la posición, que nos va a permitir que la función de onda exista tanto aquí como al otro lado de la caja. Entonces esta, por ejemplo, sería un plus, aparte de la revisión bibliográfica, que nosotros podemos discutir respecto al caso propuesto en el artículo principal. Este caso sería también, podríamos explorarlo por medio de dos cajas, pero que una de ellas, por ejemplo, tuviera un reservorio a mayor temperatura y el otro a menor temperatura. ¿Qué pasaría en esos estados de no equilibrio térmico? ¿Y qué podríamos nosotros decir acerca de la densidad de probabilidad en ambos lados? ¿Cierto? Eso también sería interesante para explorarla en el futuro. Muchas gracias. Ahora nosotros podemos hacer este tipo de reproducciones a partir de Python. Las librerías que usé son estas, las clásicas. Mi reproducción es esta. Y bueno, anexo esta a la solución del ejercicio.